Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Elizabeth Montiel y agradezco que me acompañen el día de hoy. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para repasar y reforzar sus conocimientos correspondientes a Historia, primer grado de educación secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En las últimas 2 sesiones, elaboraron evidencias de aprendizaje para demostrar cuánto han aprendido. Mantengan sus evidencias de aprendizaje bien resguardadas, porque las podrán presumir con sus maestros y maestras una vez que regresemos a la escuela. En la sesión de hoy, nuevamente, pondrán a prueba sus conocimientos, pero esta vez trabajarán con el propósito que aparece en pantalla. Ubicar temporal y espacialmente los hechos y procesos históricos del mundo de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. ¿Y cómo lo van a hacer? Muy sencillo, observando videos. Les daré como guía estas 3 preguntas que deberán identificar en los diferentes videos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y dónde pasó? Para realizar el ejercicio, tengan a la mano lápiz o bolígrafo, colores, cuadernos u hojas blancas y, por supuesto, su libro de historia. ¿Todo listo? Muy bien. Comencemos. Las instrucciones son las siguientes. Pongan mucha atención. Primero les indicaré el tipo de ejercicio que van a realizar. Puede ser responder preguntas, completar las palabras que faltan en los pequeños párrafos, responder preguntas de verdadero o falso, o dibujar un diagrama o una línea del tiempo. Una vez anotadas las preguntas o la actividad que aparecerá en pantalla, en el que se apoyarán para responder el ejercicio. Cuando escuchen las palabras "corre video", deberán concentrarse y observarlo muy atentamente para no perder ningún detalle y poder encontrar las respuestas con mayor facilidad. Al igual que en sesiones anteriores, contaremos con la participación de algunos alumnos y alumnas de primero de secundaria, quienes, al igual que ustedes en casa, estarán contestando los ejercicios. Al final, revisaremos las respuestas para que puedan saber cuántos aciertos obtuvieron en total y así su evidencia de aprendizaje esté completa. Antes de iniciar, les damos la bienvenida a Carla, Rodrigo, Ulises y Alejandra, quienes demostrarán lo que han aprendido en las sesiones de Aprende en Casa 2. Muy bien, el primer ejercicio consiste en descubrir la respuesta a las siguientes 4 preguntas. 1. ¿Qué procesos relevantes se mencionan en el video? Escribe al menos 2. 2. ¿Cuándo se iniciaron? Número 3. ¿Dónde ocurrieron? Número 4. Menciona el nombre de las 2 revoluciones burguesas que se señalan en el video. Ahora les daré a conocer el nombre del primer video. Se trata de 2 siglos de historia a vuelo de pájaro. Por supuesto que para responder las preguntas solo escucharemos el contenido que corresponde al primer siglo de historia. Ahora sí, 3, 2, 1, corre video. Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, sucedieron importantes acontecimientos mundiales y transformaciones en todos los ámbitos de la actividad humana. Surgieron las características políticas, económicas, sociales y culturales que integraron a las sociedades y a las naciones que conocemos en la actualidad. En la segunda mitad del siglo XVIII, surgió el liberalismo en Europa, una corriente política que defendía la libertad como un derecho, además del principio de igualdad entre las personas. En lo económico, el liberalismo defendía el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio.
El liberalismo fue impulsado por la burguesía, un grupo social que se oponía al sistema feudal, pues sus intereses se orientaban al individualismo y a la libertad económica. Por ello, es que este grupo impulsó los procesos que llamamos revoluciones burguesas, como la independencia de las 13 colonias inglesas o la Revolución Francesa. A principios del siglo XVIII, Inglaterra extraía materias primas de sus colonias en Asia. Por ejemplo, en la India, comenzó a elaborar manufacturas y a exportarlas al resto de Europa. La aparición de la máquina de vapor provocó un gran cambio que favoreció la producción. A este proceso se le conoce como Revolución Industrial y dio un fuerte impulso al comercio mundial. De esta manera, la burguesía se fortaleció y se esparció el capitalismo, un nuevo sistema económico que requería de materias primas a gran escala para elaborar más productos. Además de la fuerza de trabajo de muchas personas, aparecieron las fábricas y dio inicio al proceso de industrialización. Fue así como las relaciones sociales se transformaron por completo. La burguesía tomó el control de la industria, mientras que el campo se convirtió en propiedad privada. Muchas personas perdieron sus tierras y otras tuvieron que trabajar a cambio de un salario. También surgió un nuevo grupo de trabajadores que laboraron en las fábricas, los obreros, quienes vivían hacinados, expuestos a la contaminación de las nuevas ciudades y con ello al cambio de vida y de relaciones con su familia. ¿Cómo les fue? ¿Lograron responder todas las preguntas? Espero que sí. Vamos a pedirle a Carla nos comparta sus respuestas de este primer ejercicio. Veamos si coincide con las de todas y todos. Claro que sí, maestra. Mis respuestas son las siguientes. Primera pregunta. ¿Qué procesos relevantes se mencionaron en el video? Escribe al menos 2. Se mencionaron varios procesos importantes, pero los que yo anoté son la Revolución Industrial y el liberalismo. Segunda pregunta. ¿Cuándo iniciaron? Iniciaron a mediados del siglo XVIII. Tercera pregunta. ¿Dónde ocurrieron? Tanto la Revolución Industrial como el liberalismo tuvieron lugar en Europa, aunque más tarde se extendieron a todo el mundo. Cuarta pregunta. Menciona el nombre de las 2 revoluciones burguesas que se señalan en el video. Por lo que escuché en el video, los burgueses impulsaron revoluciones como la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Excelente, Carla. Respondiste acertadamente a todas las preguntas. Pasemos a la segunda actividad. En esta ocasión les voy a dar 5 pistas y ustedes deberán descubrir y colocar en los espacios que aparecen en blanco el hecho o proceso que corresponda. Las pistas que ven en pantalla son: número 1, movimiento cultural e intelectual surgido en Europa durante el siglo XVIII. 11 letras. Número 2, país donde se desarrolló. 7 letras. Número 3, fue uno de sus principales precursores. 11 letras. 4. Coloca dentro de la pirámide cómo estaba conformada la sociedad estamental. Número 5. Son valores representativos de la época que continúan vigentes hasta nuestros días. Complementa el valor que falta: libertad, igualdad y... Recuerden que la clave para contestar cada pista la encontrarán en el contenido del video, que en esta ocasión lleva por título Valores de ayer y hoy. Así que escuchen y observen con toda atención. ¡Corre video! La Ilustración fue una corriente filosófica que surgió en Inglaterra cuando corría el siglo XVII, pero fue hasta el siglo XVIII, en el llamado Siglo de las Luces, cuando este movimiento tuvo destacados representantes. En Francia, con Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Y en Alemania, con Immanuel Kant. Otros países también se vieron influenciados por las ideas ilustradas, por lo que llegó a considerarse como un movimiento cultural europeo. En sus escritos, los pensadores ilustrados plantearon liberar, con la luz de la razón,
a la humanidad de la tiranía, la superstición y la ignorancia de las instituciones medievales. En sus postulados, los filósofos de la Ilustración promovieron los valores liberales y democráticos que poco a poco se fueron materializando en las garantías individuales establecidas en varias de las constituciones del mundo, incluida la de México. El hombre medieval creó una organización social basada en estamentos que establecían el grupo social al que pertenecían las personas. Estos estamentos eran la nobleza, donde se encontraba el grupo de reyes, condes, duques y caballeros. El clero, compuesto por los miembros de la iglesia desde los papas hasta los monjes. Y el pueblo llano, compuesto por el resto de la población, que eran artesanos, comerciantes y campesinos. Pero llegó un momento en que la historia cambió y la sociedad se transformó. Los ilustrados demandaron que se garantizara a todas las personas el derecho a la vida, a la educación y a la felicidad. En la época del Renacimiento, que significa volver a nacer, los principales valores que comenzaron a exaltarse fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bien, ya que hemos escuchado y observado el video y recordado lo visto en sesiones pasadas, le voy a pedir a Rodrigo que nos comparta sus respuestas. Adelante, Rodrigo. Por supuesto, maestra. Observé con mucha atención el video, así que espero haber respondido correctamente. Número 1. Movimiento cultural e intelectual surgido en Europa durante el siglo XVIII. 11 letras. La palabra es ilustración. Número 2. País donde se desarrolla este movimiento. 7 letras. La respuesta de 7 letras coincide con Francia. Número 3. Es uno de sus principales precursores. 11 letras. En esta respuesta dudé un poco, pero por el número de letras y lo que escuché en el video, creo que la respuesta es Montesquieu. Número 4. Coloca dentro de la pirámide cómo estaba conformada la sociedad estamental. Para el ejercicio de la pirámide, escribí en la parte superior nobleza, en el segundo clero y finalmente en la base escribí pueblo llano. Número 5. Son valores representativos de la época y continúan vigentes hasta nuestros días. Complementa el valor que falta: libertad, igualdad, y la que faltaba es fraternidad. Esa es mi evidencia de aprendizaje. Tus respuestas son acertadas. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien, continuemos con nuestro tercer video, que se llama Un paisaje diferente. Esta vez, la actividad consiste en elaborar un diagrama como el que aparece en pantalla. En el centro deberán escribir, inciso A, el nombre del proceso que se menciona en el video. Luego, en cada una de las 3 secciones deberán escribir, inciso B, país donde surge, inciso C, periodo que abarca, e inciso D, cambios generados. ¿Listas y listos? ¡Corre video! Cuando corría el siglo XVIII, se inició en Inglaterra una transformación en la sociedad y en la naturaleza que se conoce como Revolución Industrial. Este proceso histórico cambió radicalmente en todos los aspectos la vida de las mujeres y hombres de aquella época. El uso de máquinas y nuevos sistemas de producción provocó que mucha gente dejara su trabajo en el campo para migrar a las ciudades, ya que se necesitaba mano de obra en las fábricas que crecían rápidamente. Las fábricas, para su funcionamiento, requerían materias primas y carbón, que en aquellos tiempos era el principal combustible para máquinas. Como resultado de este conocimiento, el paisaje cambió por completo. Donde antes había bosques, valles y ríos, empezaron a verse ciudades, fábricas, enormes chimeneas, humo y, en consecuencia, contaminación.
Durante la Revolución Industrial, las máquinas poco a poco fueron sustituyendo el trabajo de las personas. Las antiguas ciudades inglesas crecieron enormemente debido a la industria que no paraba su desarrollo y requería cada vez más mano de obra y materias primas. Además, se fundaron nuevas ciudades en las zonas donde había minas de carbón y hierro, materias primas indispensables para hacer funcionar las máquinas. El crecimiento de la población se triplicó en un lapso de 100 años, por lo que las ciudades crecieron sin control. Este crecimiento desmedido provocó el hacinamiento de la población que llegaba del campo y que sus casas no tuvieran los servicios necesarios como agua y drenaje. Por otro lado, la industria consumía muchos recursos naturales como la madera, que se usaba para construir casas, trenes, barcos, y en las fábricas se utilizaba para hacer funcionar los hornos y algunas máquinas. Esta explotación acelerada de los recursos naturales devastó grandes zonas boscosas en Europa y América. Obviamente, todo eso tuvo efectos en el ambiente y el aire y el agua se contaminaron de una forma nunca antes vista. En Londres, por ejemplo, en 1854 se quemaron 60 millones de toneladas de carbón. ¿Te parece mucho? Pues en 1900 se quemaron más de 180 millones. Este consumo masivo de carbón provocó un alto nivel de contaminación del aire, lo que tuvo como consecuencia un alto índice de enfermedades respiratorias y las muertes por males respiratorios aumentaron. La industria siguió utilizando carbón por algunos años. Interesante, ¿verdad? Ahora le pediré a Ulises que nos comparta su diagrama con las respuestas que encontró. Adelante, Ulises. Sí, maestra, ya tengo resuelto el diagrama. En respuesta a la primera pregunta, ¿de qué proceso se habla en el video? En el centro del diagrama escribí Revolución Industrial. Posteriormente, ¿dónde surge? Puse Inglaterra. Después, ¿cuándo se da? Anoté, de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Finalmente, ¿qué cambios generó? Mencioné 3. 1. Migración del campo a la ciudad. 2. Crecimiento de la población. Y 3. Contaminación del aire. Esta es mi evidencia de aprendizaje. Le muestro mi diagrama. Gracias, Ulises. Buen trabajo. Para la cuarta actividad tendrán el apoyo de 2 videos titulados Una medida intolerable y Merecemos ser libres. Deberán dibujar una línea del tiempo como la que vemos en pantalla, en la que seleccionarán 5 hechos relevantes sobre el tema. En cada recuadro escribirán el hecho y debajo de este, ¿cuándo sucedió? Recuerden que deben de estar ordenados cronológicamente. ¡Adelante! ¡Corren videos! En Boston, un grupo de 50 hombres liderados por Samuel Adams abordaron los barcos de la Compañía de Indias y arrojaron al mar 45 toneladas de té. A este hecho se le conoce como el motín del té. Todo comenzó mucho antes con nuevos impuestos y la ley del timbre que grababa las transacciones oficiales. Mi madre me contó que Jorge III, el nuevo rey de Inglaterra, quería enfrentar los altos costos de la Guerra de los 7 Años con nuevos impuestos para los colonos. De inmediato hubo protestas contra estas medidas, ya que no fueron discutidas y aprobadas en las asambleas coloniales. Durante el Congreso de la Ley del Timbre, 9 de las 13 colonias estuvieron en contra de que el Parlamento británico aplicara esos impuestos. Pero lo que rompió definitivamente la tranquilidad de las colonias fue el impuesto al té, a la pintura, al papel y al cristal. Samuel Adams, uno de los principales líderes de los colonos, propuso una solución radical: la independencia de las colonias inglesas. La Asamblea de Massachusetts mandó una circular a los miembros de las otras asambleas coloniales denunciando los nuevos impuestos como inconstitucionales. Las asambleas de New Hampshire, Nueva Jersey y Connecticut dieron su apoyo de inmediato. La tensión crecía y un grupo de soldados ingleses disparó contra una manifestación de colonos en la aduana del puerto.
5 colonos murieron y 6 resultaron heridos. Este suceso se conoció como la Masacre de Boston. Las protestas dieron resultados parciales. El Parlamento británico suspendió la mayor parte de los nuevos impuestos. Sin embargo, concedió el monopolio del comercio del té a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. El descontento volvió a surgir por todos lados. Los comerciantes americanos que ya no podían vender té decidieron aliarse con los Hijos de la Libertad. Y así, 45 toneladas de té terminaron en el fondo del mar. Jorge III, rey de Inglaterra, cerró el puerto de Boston para exigir el pago total del cargamento que fue arrojado al mar. Pero la semilla estaba sembrada. El motín del té acrecentó la unión entre todos los colonos. Los miembros de la Asamblea de Virginia lanzaron la convocatoria para reunir el primer Congreso Continental. Las 13 colonias de Norteamérica siguieron juntas en su lucha por las libertades individuales y la independencia. Muy bien, Alejandra levantó la mano para compartirnos los hechos que destacó en su línea del tiempo. Te escuchamos, Alejandra. Gracias, maestra. Los 5 hechos que consideré más importantes para mi línea del tiempo son: primero, la Ley del Timbre en 1765. Luego, Masacre de Boston en 1770. Después, Motín del Té en 1773. El primer Congreso Continental en 1774. Y por último, Declaración de Independencia en 1776. Gracias. A continuación, les mostraré cómo quedó mi línea del tiempo. Muy bien, Alejandra. Gracias por tu participación. Hemos llegado a nuestro último video de la sesión. Se trata del liberalismo de boca en boca. Para analizarlo, lo dividiremos en 2 partes. En la primera, deberán responder a las 3 preguntas de opción múltiple que aparecen en pantalla. Número 1. País donde se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Inciso A, Inglaterra. Inciso B, Francia. Inciso C, Estados Unidos. Número 2. Militar destacado que puso fin a la Revolución Francesa. Inciso A, George Washington. Inciso B, José Bonaparte. O inciso C, Napoleón Bonaparte. Número 3. Principal consecuencia de la Revolución Francesa. Inciso A, abolición del absolutismo. Inciso B, mayores privilegios del clero y la nobleza. O inciso C, gobierno parlamentario. Atención, corre primera parte. Napoleón Bonaparte fue uno de los estrategas militares más destacados de la historia y personaje fundamental en el triunfo de la Revolución Francesa. Como recordarás, la Revolución Francesa tuvo diversas consecuencias políticas, económicas y sociales. Abolió todos los elementos del feudalismo, así como los privilegios de la nobleza y el clero. El liberalismo económico mejoró las actividades productivas individuales y de comercio. Aunque el nuevo sistema se basaba en la soberanía popular, es decir, en el poder del pueblo, en realidad estaba en manos de la burguesía. Este grupo excluyó de la participación política al resto de la población, convirtiéndose así en el grupo social más fuerte. La libertad, igualdad y fraternidad fueron la propuesta de liberalismo político y social que buscó transformar el sistema político de la monarquía. Se estableció una república en donde los individuos se convirtieron en ciudadanos con derechos. Bien, Carla, ¿nos puedes dar tus respuestas? Ustedes en casa podrán confirmar o corregir según corresponda. Sí, maestra, me gustó mucho el video y mis respuestas son: pregunta 1. País donde se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La respuesta que elegí es el inciso B, Francia. Pregunta 2. Militar destacado que puso fin a la Revolución Francesa. Respondí Napoleón Bonaparte, inciso C.
En la pregunta 3, principal consecuencia de la Revolución Francesa, subrayé el inciso A, abolición del absolutismo. Esta es mi evidencia de aprendizaje. Muchas gracias, Carla. Tus respuestas son acertadas. A continuación, veremos la segunda parte del video, el liberalismo de boca en boca. Esta vez, el ejercicio consiste en anotar las palabras que faltan para complementar el párrafo. Les daré como pistas las siguientes palabras, de entre las cuales podrán elegir la que corresponda para complementar el ejercicio. Religiones, derecho civil, épocas, derecho, pensar, ejecutivo, nación, hombre, derecho, igualdad, feudal, legislativo, libertad de propiedad, habitantes y judicial. El Código Civil francés promovió el fin del sistema espacio, libertad de trabajo, Estado laico y la espacio ante la ley para todos los espacio. Señala que el mismo espacio se debe aplicar a todos los espacio del mismo territorio o espacio. La actividad del Estado se divide en 3 poderes: espacio, espacio y espacio. El espacio debe adaptarse a los cambios de espacio y formas de espacio. El espacio debe ser independiente del derecho canónico y abierto todas las espacio. No pierdan detalle. Corre segunda parte. El Código Civil fue la obra más duradera de su gobierno. Promovió el fin del sistema feudal, la libertad de propiedad, la libertad de trabajo, el Estado laico y la igualdad ante la ley para todos los hombres. Durante la Revolución, se presentaron 3 propuestas de Código Civil, pero el proyecto se detuvo debido a las revueltas internas y las guerras con Austria y Prusia. El Código Civil, inspirado en el derecho romano, señalaba que el mismo derecho se debe aplicar a todos los habitantes del mismo territorio o nación. La actividad del Estado se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El derecho deberá adaptarse a los cambios de épocas y formas de pensar. El derecho civil debe ser independiente del derecho canónico, que es el conjunto de normas de la Iglesia Católica y por lo tanto será abierto a todas las religiones. Para cerrar esta actividad, le voy a pedir a Alejandra que nos comparta su ejercicio. Gracias, maestra. Espero haber contestado correctamente. Le voy a dar lectura al siguiente texto con las respuestas. El Código Civil francés promovió el fin del sistema feudal, la libertad de propiedad, libertad de trabajo, Estado laico y la igualdad ante la ley para todos los hombres. Este señalaba que el mismo derecho se debe aplicar a todos los habitantes del mismo territorio o nación. La actividad del Estado se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El derecho debe adaptarse a todos los cambios de épocas y formas de pensar. El derecho civil debe ser independiente del derecho canónico y abierto a todas las religiones. Muchas gracias, Alejandra. Muy buen trabajo. Te felicito. ¡Listo! Hemos llegado al final de nuestra sesión, no sin antes agradecer a Carla, Rodrigo, Ulises y Alejandra. Muchas gracias, jóvenes, por su participación. A todas y todos en casa, gracias por habernos acompañado. No olviden que la pandemia sigue activa, no solo en México, sino en todo el mundo, por lo que deberán seguir las medidas sanitarias al pie de la letra. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.